pero nunca he trabajado en química porque hice una tesis en biología, pero tampoco he trabajado nunca en biología porque al final me he dedicado a una cosa que le llaman bioinformática. Y voy a contar un poco cuál es el papel de la bioinformática aquí. Pero voy a hablar sobre todo de medicina personalizada, que tiene que ver mucho con el tratamiento de datos genéticos. Me ha gustado mucho la charla que hemos tenido antes porque realmente enfoca sobre un problema muy importante, que es la medicina personalizada. Es la medicina de precisión, que se le llama medicina P4, que es personalizada, preventiva, predictiva y participativa. Esta participativa es algo que hace unos años no existía, es una cosa que viene de mano de Internet, es la posibilidad de hacer lo que está haciendo la doctora Janine, que es tener la posibilidad de los enfermos ver qué tipo de reacciones tienen. Esto me parece trivial, no es nada trivial porque tenemos un problema de juntar datos para entenderlos. Esto es una gráfica que apareció anteayer en el periódico, que la cogí para mostrar, porque realmente sí hay posibilidad de aumentar la esperanza de vida en todos los sentidos. Esto es en España. Fijáis cómo aumentando la esperanza de vida, pues llega un momento en el que es una cuestión más de alimentación, etcétera, de buenos hábitos, pero a partir de un momento son mejores en sanidad, que son algún tipo de mejores en sanidad que tiene que ver pues, con el impacto, etcétera, etcétera. Pero luego tiene que ver también con el tipo de tratamientos que estamos haciendo, que cada vez son más precisos. Y esto de los tratamientos precisos tiene que ver con la medicina de precisión. Estos son un poco los tres fases de medicina de los que se suele hablar. Uno sería medicina intuitiva, que es un poco a lo que estamos acostumbrados. Es medicina basada en ensayo y error, que tiene que ver, por ejemplo, con el ejemplo que ha puesto la colchicina. Tomes esta colchicina y si le sienta bien, fenomenal, no vuelvo por aquí, y si le sienta mal, venga que le doy otra colchicina, así hasta que se cure. Muchas enfermedades están hoy en este estadio, ¿no? Luego tenemos lo que se llama la medicina empírica, que tiene que ver con el reconocimiento de patrones probabilísticos. ¿Qué es esto de un patrón probabilístico? Pues es el darse cuenta de que aquellos individuos que tengan una cierta mutación en un cierto gen tienen una cierta enfermedad o tienen una cierta respuesta. Yo no sé por qué. Es más, de hecho, de repente el gen tiene sentido porque es el gen de la enfermedad. ¿Cómo se llama el gen de la enfermedad de la fiebre mediterránea? Que es fiebre mediterránea. Es decir, no es que el gen sepamos que tenemos una mutación en ese gen en la enfermedad, no es que es a partir de que reconocemos ese patrón probabilístico, a ese gen le damos una función. Y ya nos olvidamos y luego ya es el gen de la enfermedad. El gen de la enfermedad porque es un patrón probabilístico. Antes no sabíamos qué hacía. De hecho, tampoco tenemos muy claro qué hace el gen este. Sabemos que tiene que ver con la forma de los macrófagos y con el esqueleto, la forma, y que tiene que ver con la modulación de la respuesta inmune, pero tampoco está muy claro cómo. En algún momento lo sabremos. En algún momento vamos a saber mucho más de cómo funciona. Y en algún momento, y estoy hablando a lo mejor de aquí a 50 años, en algún momento podremos saber y podemos predecir cómo podremos curar ciertas enfermedades. A día de hoy estamos moviéndonos más entre el terreno de la medicina intuitiva y la medicina empírica. La medicina empírica es bastante útil, porque aunque no sepamos cómo funcionan las cosas, sí que podemos saber en aquellos que funcionan qué es lo qué tratamiento les podemos dar, y en los que no funciona pues tenemos que buscar nuevos tratamientos. La medicina de precisión se basa en un mayor conocimiento de las relaciones entre genotipo y fenotipo. Es decir, si lo principal, como ya hemos oído antes y en todas las enfermedades, y en este también, es tener un buen diagnóstico. La forma más clara de tener un diagnóstico es basada en nuestro genoma. Es decir, yo tengo esta mutación, luego tengo esta enfermedad, que luego tendrá más síntomas, puede ser, o sea, tendrá un espectro de síntomas. ¿Por qué? Porque además de esa mutación tenemos otras seguramente que no sabemos, ¿no? Y eso lo iremos sabiendo más adelante. Esto es un esquema de
la mejora de supervivencia en cáncer, ¿vale? No tiene que ver nada con esta enfermedad, en cáncer, en los últimos 40 años. Si os fijáis en algunos, es espectacular. En cáncer de próstata, de un 25% de supervivencia, hemos llegado a un 75% de supervivencia. Hay algunos cánceres que son prácticamente curables al 100%, como el cáncer de testículos. Y muchos cánceres que antes eran echarse a cara cruz, si uno iba a sobrevivir, ¿no? Ahora tiene una probabilidad bastante alta. Luego hay otros cánceres que aún se resisten. Ya tened en cuenta que cuando hablamos de cánceres, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de un abanico de enfermedades enormes. Es como dice, hablar de es que me ha cogido un virus. Sí, pero ¿qué virus te ha cogido? ¿Un constipado? ¿O un SIDA? ¿O un ébola? O sea, son completamente distintos. Pero, ciertamente, el poder tener estos marcadores, asociar estos marcadores a tratamientos, simplemente, en muchos casos, sin saber muy bien por qué, nos ha permitido hacer unos aumentos en la supervivencia espectaculares. Bien, ¿qué es lo que hacemos para buscar estos biomarcadores? Pues esencialmente buscar mutaciones en enfermos que no estén sanos. Por definición, las enfermedades hereditarias tienen que estar causadas por defectos de los genes, si no, no serían hereditarias. Entonces lo que estamos buscando es dónde tengo algo que me diferencia a los enfermos de los sanos. Y esto es un problema que empezamos a poder abordar ahora, pero tiene una complejidad, y esto es lo que me gustaría transmitir a lo largo de esta charla. Vamos a hablar un poco, muy brevemente, sobre el ADN, pero es una molécula espectacular. Es una molécula que es un polímero, está hecha a base de pequeñas moléculas, pero todas nuestras células, ¿no?, tienen dentro este ADN. ¿Sabéis que tenemos que el ADN de una célula mide 2 metros? 2 metros. Es más alto que nosotros, de una célula. Teniendo en cuenta que tenemos del orden de 50 billones de células en el cuerpo, si pusiéramos todo nuestro ADN uno detrás de otro de una persona, podríamos ir al sol y volver algo así como 1000 veces. Impresionante. O sea, el ADN es lo que lleva la información que nos fabrica. Y obviamente, bueno, tenemos 3.000 millones de estas letras, ¿no?, que es donde está codificada la información. Para que veáis la capacidad informativa que tiene el ADN, toda la información del mundo, absolutamente todos los libros que se han escrito, todos los programas de televisión que se han hecho, incluidos todos los que se hacen en Bollywood, que se hacen miles de programas de televisión, todas las fotos que hay en internet, todos los twitters, absolutamente toda la información que se ha generado en el mundo que existe ahora, cabría en una cucharita de café llena de ADN. Que es mucho ADN, pero imaginaos la capacidad de vida. Bien, el ADN codifica para unos 20.000 genes. Nosotros estamos hechos de 20.000 genes. En número de genes no somos muy distintos de una mosca o de un gusano, más o menos tenemos un número de genes. Y los genes además ocupan solo el 4% del ADN. El resto tienen funciones que no se saben muy bien, se empieza a saber ahora que es regulatorio, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Y realmente los genes son nuestro manual de instrucciones. ¿Cómo funciona este manual de instrucciones? Tenemos codificado en el ADN por la secuencia esta de letras, depende de cómo esté la secuencia, quiere decir algo. ¿Y cómo funciona esto? Pues este ADN se abre, hay unas proteínas que copian los trozos, estos genes, y estos trozos luego hay otras factorías celulares que fabrican las proteínas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estas instrucciones tienen errores, pues lo que se copia tiene un error y tenemos una proteína defectuosa o varias proteínas defectuosas, que es lo que causa la enfermedad. Y esto es lo que tenemos que buscar. Estamos hablando ahora de una enfermedad en la que conocemos algunas de las mutaciones, ¿no? O sea, ya habíamos pasado el paso este, pero ¿cómo podríamos conocer nuevas mutaciones de la enfermedad? Bueno, para ver un símil que entendamos, el equivalente a un genoma serían algo así como una biblioteca con unos 2.000 libros de unas 200 páginas más o menos. Esto es lo que tenemos dentro de cada célula. En cada una de estas células tenemos esto, ¿de acuerdo? Pero nos hagamos una idea de la dimensión. Y entonces, lo que sabemos es que solo una o pocas mutaciones causan muchas de estas enfermedades hereditarias. Y el reto es encontrar esa letra que está mal entre 3.000 millones de letras. ¿Verdad?
que no es fácil. ¿La solución? Pues nada, lo que hacemos es leerlo todo. Nos leemos todos los 2000 libros y vemos a ver dónde está una letra errónea, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, en el libro 1129, en la página 163, el tercer párrafo, la quinta línea, la letra número 27 es una A en lugar de una T. Esa es la enfermedad. Pero, o sea, imagínense ustedes que les ponen delante de la biblioteca y dicen, a ver, ¿dónde está la letra? Ese es el problema al que nos enfrentamos desde la bioinformática cuando buscamos esto. Hacemos estudio de asociación, que se llama estudio de asociación. Lo que buscamos es, a ver, estas letras. Entonces, lo primero que se ha hecho realmente no es leer todas las letras, porque tecnológicamente no era posible, pero con unos chips en los cuales teníamos una porción de esas letras, podíamos ver si una parte del genoma era distinta en los enfermos que en los sanos. Leemos, con este tipo de chips leemos 6 millones de letras a lo largo de estos 3.000 millones. Que no es leer todo el libro, pero es como si leyésemos una página de un libro y dijéramos, esto tiene algo raro este libro, ¿no? Este libro siempre es distinto de alguna manera de nosotros, aunque no esté viendo la letra en cuestión. Y entonces lo que hacemos es una tabla de esta. Decimos, a ver, yo tengo sanos, enfermos, y miro si tengo una mutación o no, para todos los 6 millones esos que leo. Y entonces me encuentro situaciones, por ejemplo, si la mutación es una mutación perjudicial, pues me suelo encontrar, si es una mutación perjudicial que no tiene que ver con la enfermedad, me suelo encontrar situaciones como estas. Casi todo el mundo no tiene la mutación y a veces me encuentro alguien con la mutación. Pero esta mutación no sería de esta enfermedad, porque me la encuentro en algunos de mi población control y en algunos que no son de mi población control. La mayor parte de mutaciones que nos encontramos son así. Son lo que llamamos mutaciones neutrales y realmente pues tenemos esas mutaciones, no pasa nada y entonces yo me las encuentro en algunos de mis sanos tienen esa mutación, algunos de los enfermos también y otros no. Y esas tampoco nos interesan. Entonces lo que nos interesa son mutaciones que siguen un patrón de este estilo. Esto sería lo ideal. Es decir, cuando yo me encuentro una mutación que todos mis pacientes la tienen y ninguno de mis controles sanos la tiene, esa es la mutación de enfermedad. O si no, tiene toda la pinta de serlo. Esto sería una mutación, lo que llamamos con alta penetrancia, es decir, que siempre me va a manifestar la enfermedad. Normalmente, la situación que nos encontramos es de este estilo. Por eso hablamos de asociaciones. No es que la tengan todos y los sanos no tengan ninguno, sino nos encontramos situaciones como esta. Tenemos algo claramente asociado a la enfermedad, pero, como sabemos, algunos pacientes no tienen la mutación. Tendrán otra mutación, pero no tienen esa mutación, o no tienen una mutación en ese gen. Y además, si mirásemos en población sana, nos encontraremos que algunos sanos sí tienen la mutación y no tienen la enfermedad. Eso no lo sabemos hoy porque no lo hemos mirado, pero en cuanto se empiece a mirar mucho más en población sana, y eso está haciendo ahora, hay varios proyectos de secuenciación de población sana, vamos a encontrar personas normales, estoy seguro, me puedo hacer una apuesta aquí con todos ustedes, vamos a encontrar individuos normales con la mutación de la fiebre mediterránea, y no les va a pasar nada. Y no sabremos por qué en ese momento, luego aprenderemos por qué. Probablemente porque hay genes modificadores que no hemos visto aún. Hay genes modificadores que son los que hacen que tengamos distintos síntomas y hay genes modificadores que nos protegen. Esos genes modificadores que nos protegen son súper interesantes porque son base de terapias. Es decir, si yo sé que con un gen, con una cierta mutación en cierto gen, no tengo la enfermedad, pues claramente una forma fácil de hacer un tratamiento es haciéndole algo a ese otro gen protector. De hecho, se ha descubierto ahora que ciertos individuos, en estudios genéticos, ciertos individuos no tienen ciertas enfermedades y les faltan genes. Entonces, un tratamiento es hacer algo que vaya contra los genes que les faltan en los individuos que los tienen y se han dado cuenta que funciona. Es decir, que a veces unos defectos protegen de otros defectos. Bien, esto es lo que se llaman Genome-Wide Association Analysis, análisis de asociación a nivel de genoma, que se han hecho con chips, y se empezaron a hacer en el 2005 aproximadamente. En 2005, estos son los cromosomas. En 2005 se conocían muy pocas asociaciones
Estoy hablando de hace 10 años, no estoy hablando de hace 50, estoy hablando de hace 10 años. Se conocían muy pocas asociaciones de mutaciones a enfermedades. Bueno, una cosa, no lo he dicho antes, pero me podéis interrumpir en cualquier momento si queréis que hable de algo más, con más detalle. Hola. En mi caso no tengo mutaciones. O sea, no tengo mutaciones. No tienes mutaciones en el Es decir, que la genética no salía la enfermedad que yo tenía. Claro. Entonces, me salió un parvovirus. Bueno, digo claro, pero yo no lo tengo claro, porque yo tampoco entiendo la enfermedad. Pero digo que es perfectamente posible porque yo creo que hay poquísimas enfermedades en las que realmente sea un único gen el responsable. Entonces, hay varios genes que son los responsables. Conocemos normalmente el más común, pero hay otros. Tú tienes que ver otro, que aún no se conoce, pero con los proyectos de secuenciación se van a ir empezando a conocer. Otro u otros. Fijaros, esto es, como decía, lo que se conocía en 2005. En 2006 hubo más, publicaron más estudios. En 2007 empezamos a tener unos cuantos, en el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre. En 2008 primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Veis la velocidad a la que hemos empezado usando estos screening genéticos? La velocidad a la que hemos empezado a descubrir genes asociados a la enfermedad. Estoy hablando, en 2005 muy pocas mutaciones se conocían. En 2008, en el primer catálogo, ya se conocían 500 polimorfismos asociados a enfermedades. A día de hoy hay unos 9.000 mutaciones que conocemos a lo largo del genoma asociados a más de 1.500 enfermedades. Hay como unas 6.000, 7.000 enfermedades hereditarias, enfermedades raras. De estas, pues probablemente unas 3 o 4.000 tengan una herencia relativamente clara. Probablemente en menos de 5 años, de todas esas, conoceremos los genes. De las enfermedades más complejas, no. Y de las enfermedades simples, muchos de los genes modificadores es complicado encontrarlos. ¿Por qué? Por lo que hablaba antes la doctora, por una cuestión de números simplemente. Yo necesito tener suficientes pacientes para darme cuenta que esta mutación se repite en varios y poder localizarlo. Y esto de los números, pues no es trivial y ahora veremos por qué. Se necesitan grandes cohortes para obtener asociaciones significativas. Yo necesito tener bastantes pacientes. Con uno, lo que descubra, pues puede ser este señor, tiene más que este señor. Luego, en muchos casos, realmente estamos hablando de más de una mutación. Hay muy pocos casos en los que como decía antes, en los que es una única mutación, un único gen el que causa la enfermedad. Y luego, además, en muchos casos, una mutación no solo causa esa enfermedad, causa varias, causa todo un espectro de enfermedades, con lo cual pues, podemos encontrarnos, como se ha comentado antes, a alguien que tiene un tipo de alergias, que además tiene... O sea, estos espectros complejos, pues es lo que observamos, ¿no? Que tenemos varias mutaciones que causan la enfermedad, pero además pueden causar otras enfermedades. Con lo cual, algunos de los síntomas no es que sean... no es que tenga un síntoma específico, es que tenga un síntoma de otra enfermedad. Y luego, lo que hemos observado es un poco lo que estábamos hablando. Gran parte de las enfermedades, los genes conocidos no explican la heredabilidad. Es lo que me comentaban aquí antes. Yo no tengo una mutación. O sea, yo descubro que el gen del FMFV es el causante de la enfermedad. Y ahora miro pacientes y resulta que muchos pacientes no tienen la mutación. O sea, esto se llama la heredabilidad perdida, la missing heredability. Entonces, bueno, pues, ¿dónde está? O sea, ¿por qué si yo sé que este gen causa una enfermedad me encuentro pacientes que no tienen este gen? Bueno, pues porque a lo mejor hay otros genes, ¿no? No lo sabíamos cuando estábamos utilizando esto de mirar 6 millones de letras en lugar de las 3.000. Bueno, pues vamos a mirar las 3.000 letras. Digo las 3.000 millones de letras, a ver qué encontramos. Fijaos que a partir del año 2008-2009 los precios de la secuenciación, es decir, los precios de los lectores de DNA,
directamente han bajado de una manera bestial. De hecho, estamos, si no este año, yo creo que este año entramos ya, en lo que le llaman el genoma a $1000. Es decir, tener por $1000, tener una lectura de todo el genoma. Como nos concentramos realmente, ahora mismo nos interesa más, por muchas razones, por precio, pero también porque sabemos más sobre los genes que sobre fuera de los genes. Nos interesa concentrarnos en los genes, es lo que llamamos el exoma. Como el exoma es una parte muy pequeña del genoma, realmente es mucho más barato. Estamos hablando de pruebas que a lo mejor cuestan 300, 400 euros. Saber toda la secuencia de letras de absolutamente todos nuestros 20.000 genes. Con lo cual empezamos a poder tener pues, un microscopio, lo que ver dentro de nuestro genoma, no pensar que a lo mejor cerca de unos 6 millones de letras hay algo, sino ver exactamente, leer lo que hay ahí. Y efectivamente la secuenciación de exomas se está utilizando y se ha usado sistemáticamente para identificar genes. Y ha habido en estos últimos años un boom de identificación de genes. Se han identificado cientos de genes de cientos de enfermedades. Estamos hablando de 4 o 5 años. O sea, el avance que estamos viviendo ahora es inimaginable. Es inimaginable, pero aún sabemos muy poco. Necesitamos enfocarnos sobre las enfermedades en particular. Y ahora hablaré un poco de algo que estuvimos hablando anoche y que os quería sugerir. Bien, el reto, como decíamos antes, es encontrar la mutación que causa la enfermedad. Los secuenciadores estos te permiten leer, pero no te leen de un tirón. O sea, no leemos el DNA de un tirón. Hay que hacerlo pedacitos y entonces leer esos pedacitos, lo cual técnicamente es horroroso. Eso es lo que trabajamos nosotros en hacer la tecnología para que esto sea fácilmente procesable. Es decir, que lo que le demos al médico es, mira, lo que tienes son estas mutaciones. Entonces el médico es el que ya tiene que interpretar si estas mutaciones son importantes, relevantes en la enfermedad o no. Fijaros que esto es como si nosotros tenemos, como ya tenemos el genoma humano, sabemos cómo es esa biblioteca de 2000 libros sana. Entonces ahora cogemos nuestra biblioteca y lo que hacemos es compararla con la sana para ver qué diferencias tenemos. Pero eso equivale a coger los libros, hacerlos pedacitos, coger nuestros libros, hacerlos pedacitos de 200 letras y entonces coger cada pedacito y mirar en todos los libros a ver en cuál coincide, hacer todo ese alineamiento que se llama. Entonces, vamos a tener, pues esto es lo que os comentaba, tenemos nuestras células, tenemos el mensaje que tenemos, o sea, lo que sería el mensaje correcto, en lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero abordar. Entonces, lo hacemos pedacitos y esto es lo que comparamos en este caso con el Quijote, con el gen del Quijote, a ver si tenemos un defecto en el Quijote o no. Entonces, cuando alineamos los pedacitos, nos podemos dar cuenta de que tenemos situaciones de este estilo, de que en mi genoma, cuando lo comparo con el genoma correcto, me encuentro que los trocitos correspondientes a esto hay una mutación. Entonces, de repente, el de cuyo nombre no quiero acordarme se ha convertido en de cuyo hombre no quiero acordarme. Me ha cambiado completamente el sentido del mensaje genético. Esto es lo que tengo que buscar yo. Estamos hablando de 100 millones de trocitos que los tengo que alinear sobre 3.000 millones de letras. Esto es una locura informáticamente. Me estoy imaginando porque yo trabajo en una biblioteca. Me estoy imaginando empezar por la eres la más capacitada para comprender las complejidades que tienen eso. Pero se está haciendo. Qué curro. Entonces al final, bueno, pues lo que hacemos es mirar esto. Entonces, estas mutaciones son las que utilizamos para proponer como mutaciones de enfermedad. Pero, bueno, y esto es un ejemplo, esto lo publicamos el año pasado, por ejemplo, y el principal problema que hay es que, claro, ¿cuántas mutaciones os imagináis que vamos a tener en una persona normal cuando nos comparamos con otro? Sí. Ninguna, a mí no me duele nada. No, puedes tener mutaciones que no duelan, que no sean... ¿Son mutaciones?
cambios. ¿Cuántos cambios? ¿En qué creéis que nuestros genomas se diferencian? Pues tiene que haber en algunas personas muchos más que en otras. Sí, pero ¿Cuántos? ¿Cuál es el potencial? número? Si el 100% quiere más, ¿cuánto es? No, el 100% no puede estar. No, ya lo sé, pero para ahora, que nos des un- ahora, se supone que son muy parecidos. Se Muchísimo. supone que no debemos tener muchos cambios. ¿Cuántos cambios crees que podemos tener? ¿1000? 100, ¿2000? no, 100? o un ¿Un millón, no que sé, muchas. Si nos comparamos solo lo que son las partes codificantes, es decir, solo los genes, tenemos del orden de 60.000, 70.000 posiciones distintas, letras que son distintas entre nosotros. De Cualquiera de persona a nosotros. persona. Una de esas es la de la enfermedad. Las otras 69.999 no tienen que ver con la enfermedad. Puede ser de otras enfermedades, puede ser de otras cosas, puede ser lo que hace que yo tenga los ojos de un color y tú de otro, puede ser todo lo demás. Todo nuestro libro de instrucciones que nos hace distintos. Pero solo una es la de enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miramos las variantes, excluimos las variantes que aparecen en la población normal. Porque dice, bueno, si me parece, si yo tengo una enfermedad que ocurre en el 0,1% o en uno de cada 10.000 individuos y veo una variante que la tiene, pero luego miro que del 10% de la población está, pues no es, obviamente. O sea, yo utilizo el criterio de lo que llamamos polimorfismos, es decir, las variantes que hay en la población normal, para excluir de esas variantes, decir, bueno, pues esta que sea, pues una de ojos azules, otra de ser más gordo o menos gordo, otra de lo que sea, ¿no? Entonces yo excluyo, y voy excluyendo cosas. Sí. Los polimorfismos los elimináis cuando más del 10% de la población lo tiene. Depende de la enfermedad. O sea, yo si tengo una enfermedad que ocurre en 1 entre 1000, pues elimino, por ejemplo, polimorfismos que me aparecen de 1 entre 100 para arriba, por ejemplo. O sea, porque ya sé que no va a ser eso. Entre 100 y 1000, pues a lo mejor estoy viendo enfermos que no lo saben aún que están en la población. No, es porque ayer se comentó que en nuestro gen, en el exon 2, hay un polimorfismo, que es el 202, que en España no se considera mutación porque nos explicaron que lo tenía el 25% de la población. Es que eso está diciendo muy importante, iba a comentarlo precisamente a continuación, que es la importancia de los polimorfismos locales. Y tengo una diapo ahora en la que vas a ver lo importante que es eso. Pero, en general, abstrayéndonos de la población, lo que hacemos, imaginemos que olvidemos de si es población española o no. Lo que hacemos es, si yo sé que una variante que está en mi enfermo está en la población normal, con una cierta frecuencia, pues esa no es una variante de enfermedad, esa es la lógica que utilizamos para excluirla. También busco variantes que estropeen la proteína. La mayor parte de variantes no estropean la proteína, solo llamamos neutrales. Es un cambio que no tiene efecto en la proteína. Luego buscamos variantes que tengan que ver, si tengo una familia, que segreguen con la familia, es decir, que las tengan los enfermos, no las tengan los sanos y que segregue con el tipo de... Y bueno, luego también otra serie de criterios, con lo cual al final se puede llegar a una única mutación. No siempre, esto es un caso muy bonito, que lo publicamos porque salió muy bien, pero muchas veces nos encontramos que aquí tenemos aún 300 variantes o que aquí ya no tenemos ninguna. O sea, esto no es tan bonito. Es mucho más complicado. Pero vamos pudiendo separar esto. Bueno, esto lo comentaba, se ven con la familia. Esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un cáncer hereditario y como veis es dominante, entonces la mitad de los afectados, en la mitad de los cromosomas de los afectados está y en los otros no está. Lo que quería decir era la importancia de la población. Perdóname que algunas diapos las he sacado de otras presentaciones, las tengo en inglés. Pero mejor para... Soy un canal de estancamos de slide. Vale, entonces, lo que hacía la gente era ir al proyecto de 1000 genomas, donde se habían secuenciado los genomas, y utilizar las frecuencias de población, o sea, las frecuencias de los 1000 genomas, como la población de referencia. Los 1000 genomas son de distintas etnias de distintos sitios del mundo. O sea, hay africanos, asiáticos, hay europeos, y hay americanos, etc. Hay un poco una mezcla de todo. Entonces,
Fijaros, si yo filtro variantes utilizando los 1000 genomas o filtro variantes con una población española que hemos secuenciado, la capacidad de filtrar es brutalmente diferente. Fijaros que en distintas situaciones siempre me quedo con menos variantes. Esto es el filtro español y este es el filtro de los 1000 genomas. ¿Por qué? Porque cada población tiene unos polimorfismos típicos de ellos. Entonces, si yo digo, esta variante debe ser una variante de enfermedad, porque, pues lo que contabas antes, porque no me aparece en los 1000 genomas. Bueno, pero es que los españoles la tenemos. Y entonces, la posibilidad de tener controles españoles, que ya los hemos secuenciado, nos da muchísima más capacidad para buscar genes de enfermedad en población española. Y de hecho, los proyectos de secuenciación muchas veces fallan en encontrar genes porque no utilizan la población de referencia para filtrar. Utilizan una población general y entonces no filtran bien. Se quedan con muchísimas variantes, con lo cual al final nunca pueden decir cuál es la variante. Bueno, sí, esto es lo que os comentaba. Este es el proyecto que hemos hecho de secuenciación de individuos españoles. De hecho, podéis mirarlo. Está en el Ciberet y podéis meter el gen que queráis y podéis ver qué frecuencias de polimorfismos hay en España y en comparación con otros países que hay, ¿no? Eso está ahí, eso es gratuito, lo podéis ver. Bueno, esto es la información que da, pero no es tan interesante. Lo dejad que os cuente, por ejemplo, una cosa curiosa. Fijaros que nosotros utilizamos el genoma de referencia, como si fuera, que es el que se secuenció en 2001, pero se acabó de secuenciar en 2005, eso es el genoma de referencia. Pero resulta que el genoma de referencia, algunas veces nos encontramos cosas curiosas. Fijaros, aquí nos encontramos que no se ve muy bien, pero esto es un cambio que me aparecen todos los españoles como si fueran enfermos. No tienen la letra del genoma de referencia, tienen la letra cambiada. Si yo voy a 1000 genomas, me aparecen también enfermos, pero me aparece algún portador de la enfermedad. Y si voy a un proyecto más grande, que es el EVS, que tiene 6000 exomas, 6000 individuos secuenciados, me encuentro que tengo un enfermo, o sea, un sano y varios portadores. Realmente, el que está enfermo es el genoma de referencia. El genoma de referencia tiene una ceguera, un síndrome de Waldenbiehl. Probablemente no lo sabía en ese momento cuando le secuenciaron. Pues se encuentra cosas curiosas, como decía, cuando mira. Otro de los problemas es que cuando buscamos variantes, lo otro que queremos es que sea una variante, lo que queremos. Cuando estamos buscamos variantes que dañan al gen. ¿De acuerdo? Entonces resulta que con los proyectos de secuenciación nos hemos dado cuenta que tenemos muchas variantes que dañan a los genes, pero aparentemente no estamos sanos. Y claro, eso confunde mucho, porque tienes que distinguir esas de las que están dañando el gen y son realmente las que producen la enfermedad. Y este es el primer genoma que secuencié yo, que, bueno, era de una persona conocida y se acababa de saber recientemente que tenía un caso de cáncer de mama familiar, en la familia, una tía, no sé qué. Entonces estaba preocupada, dice, por favor, miradme los genes de los BRCA y tal. Entonces, cuando lo secuenciamos, le dije, bueno, tengo una buena noticia y una mala noticia. Pero la buena noticia es que tus genes BRCA están bien. Y la mala noticia es que cuando uno mira lo que tienes 8 mutaciones de esclerosis lateral amiotrófica, 7 de Parkinson, 2 de artritis, 2 de Alzheimer, 3 de colesterol. Me quedo horrorizado. Bueno, después se me pasó el susto porque realmente cada vez que secuenciamos a alguien, pues tiene todo ese horror, todo ese catálogo de horrores. Y si os secuenciáis, veréis que tenéis un catálogo de horrores parecido. Esto no pasará, muchas de estas realmente son predisposiciones a tenerlo, pero no las vas a desarrollar. Es cierto que algunas de estas se han ido descubriendo posteriormente, que son lo que comentaba antes la doctora Janine, que
en algún estudio se ha publicado algo y luego realmente no tenía el número suficiente y tal, pero alguien lo ha anotado en la base de datos y ya se ha quedado ahí, y eso se está filtrando ahora. Pero bueno, esto simplemente es que, obviamente, esto nos causa un problema, porque si tuviésemos una mutación que claramente identificable, pues sería muy fácil. Lo que os estoy comentando es que esto realmente es muy complicado, ¿no? Pero bueno, esto es un poco cómo funcionamos, ¿no? Vamos a los centros de secuenciación, o sea, mandamos a los pacientes a los centros de secuenciación, se procesan los datos y tenemos un sistema que hemos desarrollado en el cual podemos hacer todos estos filtros. Realmente esto viene de una iniciativa que hizo el CIBERER, que es el Ciber de Enfermedades Raras, por la que estuvieron secuenciando, en total se secuenciaron casi unos 1000 pacientes, bueno, 1000 pacientes no, se secuenciaron unos 700, 600 pacientes y unos 300 controles sanos precisamente para tener población española para comparar. Y lo que hacíamos inicialmente Perdona que te interrumpa, pero ¿cómo se sabe que esa persona es sana? Hay unos criterios médicos que son discutibles, pero porque son los criterios que utilizan. Que van apareciendo. Sí, lo que llamamos fenotípicamente sanos son individuos de más de 60 años sin antecedentes familiares, al menos hasta los abuelos, de enfermedades hereditarias o de enfermedades graves, y que van a hacerse, que van a vacunarse contra la gripe. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué? Os preguntáis. Porque si van a vacunarse contra la gripe quiere decir que son gente que además tiene movilidad y tiene... o sea, esto está muy estudiado. No tiene nada que ver con que se vacunen, ¿no? No. Los reclutan cuando van a vacunarse contra la gripe porque son gente que los ves que, bueno, que tienen su movilidad, que tienen 65, 70 años. Están bien los órganos del cuerpo. Están bien, o sea, que no es una persona que digas, no he tenido antecedentes de enfermedades tal, pero es que estoy hecho polvo, es que desde los 50 estoy que no me puedo mover casi, ¿no? Pues son esos criterios. ¿Que ahí hay algunos enfermos? Pues probablemente sí. Pero bueno, es que esto es lo más que se puede hacer. Y realmente, yo creo que realmente está bien porque como la mayor parte de ellos son sanos, aunque haya algún enfermo, pues da igual, porque tú no vas a descartar una mutación porque la tenga uno de esos individuos nada más. Bien, entonces bueno, como comentaba, esto era una iniciativa en la cual estábamos coordinando, ahora os lo cuento más en detalle, y estamos coordinando el análisis de los datos. Y entonces lo que hicimos, esto fue una especie de report para los médicos interactivo. Imaginaros que nosotros estamos en Valencia y el CIBERER tiene en toda España. Entonces estamos en contacto con grupos de distintos sitios de España, les enseñamos los resultados y decían, ¡guau! Demasiadas variantes, no nos puede dar menos, vale, pues vamos a filtrarlo de otra manera. Y esto tenemos que reanalizar. Entonces al final hicimos un software con el cual por teléfono podemos decirle, a ver, tú mismo, baja o sube. Y entonces fuimos muy... O sea, esto ha cambiado un poco los tiempos en los cuales éramos capaces de descubrir nuevas variantes. Bueno, esto es un poco la interfaz del programa que no tiene mucho cuento, simplemente para que veáis que existe. Y esto es la iniciativa esta que os la voy a comentar un poco. No sé si sois conscientes de que ha existido esta iniciativa. ¿Conocéis el CIBERER? O sea, yo creo que algunos sí. El CIBERER es una red de investigación en enfermedades raras. Es una de las redes del Ministerio de Sanidad. Tiene varios CIBER, que es centros de investigación en red, no me acuerdo exactamente cuál es el acrónimo. Y hay el CIBERER es de enfermedades raras. Luego hay de obesidad, de enfermedades respiratorias, hay otras, ¿no? En concreto, el de las enfermedades raras se asoció con el proyecto del genoma médico de Andalucía, que era una cosa parecida pero a nivel andaluz, también de secuenciar individuos, y entonces pues lo que aprovecharon fueron todos los registros que tenían de hospitales bien identificados, y entonces lo que hicieron sistemáticamente fue coger pacientes de enfermedades bien diagnosticadas sin la mutación, o sea, o en los que el gen no era conocido, o en los que el gen sí que era conocido, pero no tenía la mutación en el gen conocido, es decir, debía haber otro gen, coger esos casos y secuenciarlos sistemáticamente y estudiarlos. Perdona, ¿eso lo podéis hacer en cualquier enfermo? O sea, ¿cualquiera de nosotros puede solicitar eso? Esto es lo que os iba a comentar ahora. Yo creo,
digo ahora un poco mi idea de lo que os iba a decir al final. Yo creo que deberíais de contactar con el Ciber, porque tiene aún estos programas, y yo además conozco, pues en Valencia conozco a alguien que está trabajando en enfermedad, en fiebre mediterránea, precisamente, en el Hospital de la Fe, pero hay en otros... Inmaculada Calvo. Bueno, yo conozco a Chema Millán. Pero Chema Millán no lleva fiebre mediterránea, es genetista. Sí, bueno, pero dijo que sí, que sí que veía pacientes, no sé, bueno, yo qué sé. Que yo sepa, o sea, no que sé. yo sepa no. Pues vosotros conoceréis mejor. Yo, es que a lo mejor me he equivocado porque como yo no trabajo en una enfermedad, yo trabajo en todo. No, ya lo sé, no, pero ¿quién está estudiando esto, digo? Él desde el Ciber, pero no está estudiando fiebre mediterránea, pero sí, que a través de él está estudiando, él en el Ciber está estudiando cegueras y sorderas hereditarias. Pero que podéis ir también a él o a cualquier otro que queráis. Sí, no, yo lo conozco personalmente, sí. Pero que vamos, que yo sepa, ¿no? Bueno, que no te digo... Fíjate que a mí me hicieron analítica en la CE, la analítica genética, y el internista que me ve les tuvo que decir, vamos a ver, es que esto es incoherente, si el hijo es monocigótico en un exón, como la madre no es heterocigótica, repetid por favor. Bueno, pero hay gente investigando en ese hospital, de igual que sea, ¿no? Lo que te digo es que él está haciendo la parte de enfermedades de vista, ¿vale? Sí, y entonces lo que te digo es que a él o a quien sea que conozcáis, él está en el Ciberel, y por eso os menciono este nombre, a través de él, al Ciberel le ofrezcáis hacer un estudio, porque puede ver más genes, o sea, se pueden detectar más genes y se pueden ver asociaciones. En cuanto tengáis todo este tipo de estudios como estos que hemos visto antes, se puede tratar de hacer asociaciones entre respuestas y mutaciones, porque en cuanto tú hagas esa asociación, imaginemos que se encuentra fácilmente, que luego a lo mejor no es fácil de encontrar. En cuanto tú tengas esa asociación, el qué colchicina tienes que tomar es una cuestión de hacerte un test genético, y vale. es cuasi infalible. Entonces, ¿existe realmente un protocolo para que cualquier paciente vaya y diga quiero tomar no, para que cualquier paciente vaya y diga quiero eso? No. Está diciendo como grupo. Lo que tienes que hacer es, lo que es mi consejo, luego a lo mejor y os dicen que no porque hay una cola muy grande esperando de gente, pero yo lo que haría sería contactar directamente, no sé, con alguien de... puedo pasar con Chema mismo y decirle, oye, como asociación nos gustaría participar en los proyectos de secuenciación y podemos daros distintos casos, pues los que no tienen mutación, los que tienen mutación y cierta reacción, es decir, pensad qué es lo que os interesa más detectar y que fuera diagnosticable fácilmente y se puede hacer un estudio sobre eso. Porque, bueno, o sea, ahora técnicamente es posible. Como veis, o sea, técnicamente es posible, lo estamos haciendo. ¿Desde cuándo se puede hacer todo esto? Este estudio. Bueno, vamos a este estudio, llevamos, no voy a contar más detalle ahora, pero lleva 2 años y pico. 2 años y pico en marcha, o 3 quizás por mucho. Y realmente, ¿sí? ¿Yo me puedo apuntar en resultado? No como particular, si tú vas como particular te van a decir, no sé, no. No sirve para nada. Vamos a ver. Ahora os contaré hacia lo que vamos y es posible que en el futuro esto sea factible. Os cuento un poco una cosa y te contesto más a la pregunta. Pues acabo de contar el proyecto este. Estas son todas las enfermedades que hayamos estado mirando. Como veis hay bastantes, no está fiebre mediterránea. Debéis de empujar para que esté fiebre mediterránea. Sí, porque yo he visto otros que tampoco están. Hay un montón, ¿eh? Otros, vamos a ver. Esto es una birria en comparación con todo el número de enfermedades raras que hay. Por algo hay que empezar. Entonces, normalmente lo que han hecho, todos los proyectos funcionan de la misma manera. Tú vas a empezar por algún sitio y empiezas por lo que más controlan los expertos que tienen las muestras. Pues lo normal. Abres la puerta y entonces es cuando empiezas a hacer más cosas. Estamos hablando del orden de 1000 y pico muestras entre el proyecto Ciberel y el proyecto del genoma médico. Se secuencia, como decía, y nosotros coordinábamos el análisis de los datos. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Resultado del proyecto a día de hoy, o a día de anteayer o de ayer. En 2 años, 36 mutaciones nuevas y 27 de ellas en genes nuevos, en 13 genes nuevos.
Esto está fenomenal. O sea, si pensáis en la tasa de descubrimiento de genes, como es, que suele ser lentísima, porque suele haber que hacer experimentos indirectos para ver en qué cromosoma está, luego no sé qué, se va localizando, luego resulta que el paciente que tenías era muy peculiar y no es representativo y tal. Aquí es una asociación muy clara porque tenemos números altos y entonces estamos descubriendo genes, de verdad, genes de enfermedad. En algunos casos se hacen luego validaciones funcionales. Es decir, se ve que funcionalmente, efectivamente, en un modelo animal, si tú tropeas el gen, reproduce los síntomas de la enfermedad, es decir, descubres genes de enfermedad. Inversión, 200.000 euros. ¿Os parece caro? A mí me parece un precio ridículo. O sea, estoy hablando solo de la secuenciación. O sea, no estoy hablando solo de la secuenciación, no estoy hablando de los sueldos de los médicos, etcétera, etcétera. Pero es decir, si no hubiésemos hecho nada de esto, los sueldos de los médicos, etcétera, etcétera, se hubiese seguido pagando. Quiero decir, esto es, pones 200.000 euros más en el sistema y resuelves, o sea, tienes 36 test diagnósticos nuevos. Algunos de ellos de enfermedad, otros de ellos de síntomas. O sea, a mí me parece una inversión, a mí me parece un chollo. Además, otro de los resultados es que tenemos puesto a punto un sistema completo para diagnóstico y descubrimiento de genes. Es decir, todos los genes que se van descubriendo se meten en una base de datos, un poco más, una base de datos que tenemos y sirven para hacer diagnóstico. Se están abriendo unas posibilidades diagnósticas ahora brutales con las tecnologías de secuenciación. Entre otras cosas, porque se ha abaratado de una manera increíble la forma en la que se puede hacer estas secuenciaciones. Y podemos ahora hacer paneles de genes. Es decir, a ver, los genes de la enfermedad, o sea, con la misma inversión, amplificas, buscas los genes de enfermedad y puedes hacer diagnóstico. Si no encuentras el gen diagnóstico, pues entonces lo pasas a la parte de investigación y buscas en los otros genes a ver si hay alguna mutación que lo justifique. Y esto retroalimenta el sistema. ¿Qué hacemos más? Pues bueno, pues estos son una serie de desarrollos que hemos hecho informáticos que tienen que ver con varias de las etapas. Esto es un poco más técnico, pero simplemente os lo menciono para que veáis un poco las... O sea, cuando dices, ¿qué hace un bioinformático? Bueno, pues desarrollamos una serie de metodologías y las ponemos en programas que sirven para que luego les podamos enseñar a los médicos lo que es. Somos la interfaz entre la máquina que saca los datos, y esos datos son del orden, o sea, cada genoma, por ejemplo, son del orden de 80-100 terabytes, que lo tenemos que reducir a unos cuantos gigabytes, que aún así es mucho, y es lo que luego de ahí sacamos una o dos mutaciones. Toda esa metodología para ponerlo es lo que desarrollamos. Y para visualizarlo dentro de lo que es el contexto genómico. Por ejemplo, el visualizador que hemos hecho, para que utilizamos, se ha hecho muy popular. Usamos tecnología de Google. Entonces ponemos toda la información del genoma, te mueves por el genoma como si te movieses por los mapas de Google. Esto lo están utilizando en el proyecto del Genoma Internacional del Cáncer. Si vais al proyecto del Genoma Internacional del Cáncer y queréis mirar los genes de cáncer dentro del genoma, pone Powered by Genome Maps, que es nuestro software. Y bueno, pues hemos desarrollado otra serie de cosas primero para la priorización de estos informes que decía y para los paneles, para hacer la secuenciación y diagnóstico con paneles. Y bueno, y fijaros, todo este sistema, que es un poco la idea que tenemos ahora mismo en la República Checa, que es un país muy pequeñito, del tamaño de una comunidad, pues, entre la comunidad valenciana y Cataluña, no sé, una cosa así entre medias, relativamente pequeño. Centralizan todo lo que es análisis genético en un centro de computación y ahí le mandan todos los hospitales los datos, que están ahora poquito, pero están empezando a secuenciar, y ellos les dan a todos los hospitales la respuesta. Lo están haciendo con el software que hemos desarrollado para el proyecto del CIDE. Es decir, es un software que realmente está ya funcionando bastante bien. Y entonces, respecto a la pregunta que me hacías sobre si me pueden secuenciar, pues ahora no, pero puede que en 4 o 5 años sí, porque la idea que tiene todo el mundo en la cabeza ahora
y es por falta de recursos el que no se está haciendo, es que el sistema de la medicina personalizada debería ser algo de este estilo. Una primera fase en la que a todo el mundo que tiene una enfermedad le secuencian para hacer el diagnóstico, pero esa secuencia se queda ahí. Y si hay algo que no es como uno creía que es, o se le da una terapia y se ve qué respuesta tiene la terapia, eso es información que luego va uno a la base de datos y puede darse cuenta, cuando uno empieza a acumular números, puede darse cuenta de quién responde bien, quién responde mal, a quién se le puede diagnosticar una enfermedad y a quién realmente es otra enfermedad, o si son dos tipos de enfermedad o lo que sea. Todo eso, según se engrosa esta base de datos, se va a poder ir haciendo. Con lo cual, es muy posible que pronto nos hagan la secuencia. Si queremos. En internet, en algún sitio, que te hacen análisis genéticos. Sí, te hacen análisis genético, usted que te digo de antes de los 6 millones de... No es una secuenciación, te hacen análisis genético. Hay varios sitios que lo hacen, hay varias empresas que lo hacen. Y luego hay otras empresas que hacen análisis genético de cosas específicas, como por ejemplo, de si vas a ser un buen atleta o no, de si vas a tener tendencia a engordar o no, cosas alimentarias. Hay polimorfismos que están demostrados que tienen... O sea, los que no son médicos, pues, los que son más de hábitos de vida y tal, esos ya hay varias empresas que lo hacen porque se puede hacer abiertamente. Estas empresas de diagnóstico, por ejemplo, en Estados Unidos la FDA paró algunas, la de 23, 23andMe y otras que había, las ha parado un poco porque el problema que había es que la interpretación de lo que te salía muchas veces causaba mucho... causaba más preocupación. Habéis visto lo que os he enseñado de la persona esta que la secuenciamos. Tú te ves eso y además tenía algunas cosas que decía genes de, pues no sé, por ejemplo de Huntington, de enfermedades de estas que son y que no tienen cura y tal. Entonces te ponía un candadito y te dice: clique aquí bajo su responsabilidad. Si clica aquí, tú ya te vuelves loco, ¿no? Y clicas ahí y entonces dices: vamos a ver, si tú no tienes antecedentes de este tipo de enfermedad, te da igual lo que salga ahí, o sea, no vas a tenerlo, ¿no? Entonces, eso, el hacerlo fuera de contexto, es lo que ha causado muchos problemas. Entonces, ahora están más reguladas. Pero claro, esto en un contexto médico es lo suyo, es realmente lo que tienes que tener, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando esto funcione bien, lo que te harán en el genoma, o ya tendrán tu genoma, y dirán: bueno, a ver, usted, ¿qué recomendación de tratamiento tiene? Pues esta. Una recomendación de tratamiento es solo una recomendación. No es que seamos como robots y le tenemos que dar tratamiento, pero tú sabes que va a tener ciertas intolerancias, que va a tener ciertos efectos adversos, y el médico, que ya conoce su historial, con esa información que es valiosísima, pues puede hacer unas prescripciones mucho más correctas que si las hace individualizadas, además, más que si las hace por ensayo y error como en la fase que estamos ahora. Y ahora ya un poco para acabar. ¿Qué es lo que se nos viene encima? Hay varios proyectos de secuenciación. En varios sitios se han dado cuenta de que realmente tenemos que mirarnos el genoma. Tenemos que mirarnos el genoma porque no puede ser no usar esa información para nuestro beneficio. Este es el director de Illumina, que es la empresa más potente de secuenciadores. Dice que se van a hacer 228.000 genomas enteros este año, y esto creo que es el año pasado, o sea que es nuestro fin del año anterior. Esto se refiere a este año, fue publicado a finales del año pasado. Ya se hablaba, el cirujano general de Estados Unidos ya hablaba de que 10.000 exomas, se van a encargar ya seguramente 10.000 exomas para diagnóstico. O sea, el diagnóstico ahora mismo lo estamos haciendo mirando genes. Ellos ya están viendo en varios hospitales en Estados Unidos que les funciona mucho mejor hacer diagnósticos utilizando exomas y viendo si tienes la mutación, pero además si tienes otros modificadores. Y ellos utilizan toda esta información para hacer diagnóstico. Y luego los proyectos. No sé si conocéis el proyecto de los 100.000 genomas que están haciendo en Inglaterra, que está en marcha ya deben tener unos 10.000 o así más o menos secuenciados.
Por cierto, uno de nuestros alineadores se está usando en el proyecto de 100.000 genomas. Y ahora hace poco, esto es muy reciente, Obama en una de sus últimas intervenciones ha dicho que los ingleses hacen 100.000, nosotros vamos a hacer 1 millón de genomas. Vamos a hacer 1 millón de genomas. Claro, esto puede parecer una tontería, pero esto es como ir a la luna. Cuando tú vas a la luna, ¿qué haces? Pues decir, qué tontería poner el pie en la luna. Bueno, pero inventas un montón de electrónica, un montón de informática, un montón de tecnología que te pone... Los ingleses que han hecho se han puesto así a la cabeza de toda la tecnología que se va a utilizar en los próximos 10 años para mirar exomas, para hacer la clínica con los genomas, etcétera, etcétera. Pues lo vamos a hacer todos. Unos vamos a pagar patentes y otros van a cobrar las patentes. Y esto es lo que están haciendo. Pero bueno, en cualquier caso, esto es útil. ¿Vosotros pensáis que es caro? Es una inversión de 215 millones de dólares. ¿Pensáis que es caro? No. ¿Sabéis cuánto cuesta un kilómetro de autovía? Cuesta 6 millones de euros. Es decir, con esta inversión hacemos 34 kilómetros de autovía. Yo personalmente preferiría ir por una carretera secundaria esos 34 kilómetros y tener 1 millón de genomas, que por cierto son 2.000 kilómetros de ADN. O dejar de tener un avión militar. O dejar de tener un avión militar, que vale más o menos eso, ciertamente. Que luego además se caen, no sé. Ni siquiera hacen guerra, no hacen guerra, se caen. Lo importante no es que sea caro o barato, sino lo importante es cómo se enfoque para que la gente que lo necesita sea asequible para ellos. Sí, pero fíjate que de todas formas hay una percepción general de que el precio es muy caro. No, a mí no me lo parece. Pero bueno, te parece porque ves las cifras. Cuando uno ve las cifras se da cuenta. Pero uno va a los médicos, habla con los médicos y dice, bueno, es que, claro, es que es carísimo hacer eso. Bueno, es carísimo, es relativamente caro. Estamos hablando de pruebas que ahora valen 400 euros lo que sería hacer un exoma, pero es que realmente para los diagnósticos no se hace un exoma, se hace unos cuantos genes. Estamos hablando de pruebas que pueden a lo mejor costar, para hacer un diagnóstico súper correcto, te puede costar a lo mejor menos de 100 euros. Entonces, ¿cuánto vale un día de hospital? Un día de ingreso. Una bueno, para una prueba esta... No, me refiero para la comparación. las cosas que te ahorran es el local, sí, pero por eso es muy interesante y por eso quería acabar la charla así, porque yo creo que en las asociaciones tenéis mucho... Se os oye, o sea, a lo mejor tenéis la sensación de que no se os oye, pero yo, por ejemplo, dentro del ciber, de enfermedades raras, siempre se habla que, bueno, que hay que ver qué dicen las asociaciones, porque luego son las que más capacidad... O sea, no sois conscientes del eco social que tenéis un cierto eco social. Entonces, muchas de estas posibilidades que ahora existen no se están implementando porque la gente tiene la percepción, los médicos y los políticos tienen la percepción de que es muy caro. Pero no es tan caro. Y el ahorro que puede ser... O sea, ya sin hablar del ahorro, es que simplemente los test ya tienen precio de otros test que puedes hacer. O sea, un TAC vale más que eso. Es que esto revoluciona la medicina. Sí. Y eso es un avance tremendo. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar siempre de dinero y no del proyecto, de los beneficios que vamos a tener? Porque es que da rabia. No, porque al final a nivel político tienes que hablar de dinero, pero si ya puedes demostrar que realmente la inversión no bueno, bien, el muchísimo más barato tienes que convencer a un gerente de un hospital o tienes que convencer a un político de que haga esta inversión. Lo que se tiene que dar, lo que pasa es que ahora mismo ni siquiera tenemos que decir es que el valor de la vida humana es incalculable, no sé qué. Sí. Es que el test ya te sale más barato. O sea, es que lo que me gustaría que transmitieseis es que este tipo de cosas se están pudiendo hacer ahora, que ya no tenemos que pensar en es que la vida humana, porque el gerente va a decir, sí, bueno, vidas humanas hay muchas por ahí, pero a mí yo tengo que cuadrar las cuentas. La cuestión es que ya te pueden cuadrar las cuentas.
Y además, como bien has dicho, es que te vas a ahorrar hospitalizaciones. Pues te ahorras muchas Y cosas. pruebas y todo, que al final es mucho más barato. Claro. Y ya, como lo decía Maribel, ya no contamos el costo humano, o sea, Claro. el dolor humano, por supuesto. Sí, pero eso, bueno, esto ya, es que ya ni hablo, yo esto ni hablo porque bueno, porque eso es obvio, ¿no? Y además cuando vas a hablar de un político en costo humano ya te dice, vale. Pero es que ya le vas con cifras. Entonces, claro, ¿por qué no se puede aplicar esto prácticamente ahora ¿por qué no tendría sentido aplicarlo en fiebre mediterránea? Porque no hay conocimiento. ¿Cómo se genera ese conocimiento? Primero, metiéndoos en algún proyecto de estos de secuenciación, del cual van a salir más genes y más variantes diagnósticas y luego relacionadas con tratamiento. Entonces, todo lo que hemos estado viendo antes, la charla de antes, ¿es que responde de una manera o de otra? Pues bueno, hay ambiente, pero hay una genética por detrás también. O sea, ya hablamos del ambiente cuando descubramos la genética, pero la genética está por descubrir. Cuando tengamos una visión genética más clara de lo que nos pasa, pues podremos ver cómo evitar el ambiente. Entonces, Porque ¿qué se es lo que permite ocurre? el diagnóstico correcto al principio, ¿no? Podría pasar que alguna gente claro, sí, con dejar de tomar gluten se cura y otros no. ¿Por qué? Porque tienen un gen o tienen otro gen. Entonces, esto es algo que en cuanto tengamos Claro. Un estudio hecho con varios casos y con sus controles. ¿Cuántas cifras se consideran estadísticamente relevantes para que estos estudios que hacéis sirvan? Porque habéis hecho muchas enfermedades, pero tú coges cáncer Depende de la tienes un montón, enfermedad. ¿no? Hay enfermedades que son diabólicas y no hemos conseguido sacar nada claro. Y hay otras que como esa que os he puesto ahí, que no hemos sacado la primera. O sea, ¿Pero de una comunidad de cuánta gente? Ahí ha sido una familia nada más. ¿Solo? ¿Y eso es relevante? No, sí, porque luego funcionalmente se ve que si luego hacen una Luego la demostración prueba. funcional, luego tenían un ratón que le han fastidiado el gen y han visto que tenía Los síntomas. con lo cual pues ya han demostrado que esto. Y en otros casos pues es mucho más complicado. O sea, depende de algo que no sabemos, que es el número de genes involucrados en la enfermedad. Cuanto más genes hay involucrados, la combinatoria es más complicada y entonces nunca te vas a encontrar todas las combinaciones. Y entonces te va a aparecer otro caso nuevo. Y el tema debe ser que normalmente supongo que una enfermedad, el culpable no es un solo gen. No solo. O sea, estamos hablando a lo mejor de 20 o 30 genes. Es que ¿no? una enfermedad, sí, claro, fácilmente. con lo cual adivina. Pero bueno, por eso es muy importante este esquema que he mostrado antes de que tú en un hospital cojas y secuencias, porque la enfermedad puede ser 20 o 30 genes, pero es muy posible que en España haya 5. Que ya tenga una combinatoria diabólica, porque 5, o sea, combinaciones de 5 es, o sea, a lo mejor no te encuentras cosas raras, ¿no? Pero bueno, realmente empieza a ser manejable cuando lo piensas localmente y simplemente es una cuestión de acumular información, porque tú haces el diagnóstico y cuando te llega el paciente N+1 que no le aparece nada de lo que tienes, no pasa nada, lo has secuenciado y lo buscas y te costará más, cada vez más, pero cada vez vas a estrechar más el número del que tienes. Y entonces al final es lo que pasa en algunos casos que los hemos controlado más, que de repente llega uno nuevo raro y dices, no puede ser si lo tengo todo controlado. Ah, no, es que este es ucraniano, es un tipo ucraniano que se ha casado con una española. Ah, o sea, te viene algo que no estaba en tu comunidad y es nuevo, pero enseguida, claro, pero no es que no, o sea, es que realmente puedes acotar todo lo que pasa en la comunidad, con lo cual te harías un diagnóstico 100%. Y si vienen nuevos, pues bueno, pues añades la información y demás. Entonces realmente la asociación podría realmente... yo creo que como asociación es un potencial para localizar entre vosotros pues distintos, por ejemplo, distintas reacciones a la colchicina, o sea, realmente tendríais que hablar con los médicos especialistas y que os dijeran, pues lo más interesante es que empecemos por reacciones adversas, no sé qué, o a buscar, yo qué sé. O sea, eso es el experto el que tiene que... Pero estudio genético también. Sí, para ver qué estudio genético plantear. O sea, que la forma... Que la forma de investigar esto serían los síntomas, el estudio genético y ¿qué más? Extracción de sangre o algo de eso, ¿no? Bueno, sí, extracción de sangre, sí. enfermedades. O sea, que la persona... Es que el experto localice qué grupos hay que analizar y a ser posible familias, porque entonces es mucho más fácil ver dentro de la familia. Lo bueno de trabajar con familias es que sabes que, como todo, o sea, que no es que están
acumulando mutaciones distintas de distinto padre y distinta madre, que vienen todos de lo mismo, y entonces es mucho más fácil ver qué es distinto, porque tú vas a los padres y dices, estos son de los padres, estas están. Luego la única Coges mala, sanos y enfermos a la misma familia, claro, por ejemplo. y entonces es mucho más fácil detectar La intensidad que claro. tiene ese... Pero eso ya lo dirán esto lo dicen los expertos. Perdona, ¿y este proyecto tiene algo que ver con el registro que tiene el CIBER? Porque el CIBER hizo un registro hace años, bueno, yo estoy en ese registro, que era tanto de enfermedades como de pacientes como de profesionales. Y luego empezó el registro de muestras. ¿Este proyecto tiene algo que ver? Pues, ¿Se cruzan los dos proyectos? Yo no lo sé porque a mí me llegan las muestras ya pasadas por el secuenciador. Yo asumo que las habrán sacado de ese registro, pero claro, no todas. Han hecho las que los médicos que han entrado en el proyecto, pues, o sea, como eran recursos limitados, se cogieron unos 300 o 400 enfermos y se hizo en función, hubo una comisión. La forma que se hizo es, se puso toda la gente que quiso participar, todos los profesionales del ciber que quisieron participar, presentaron sus proyectos y se hizo con una evaluación, una comisión, y se vio los que más posibilidades tenían de funcionar y se empezó por esos. Entonces, no sé cuántos, yo en esa parte no estuve, no sé cuántos se quedaron fuera o cuántos... Es que el registro en el 2007 o por ahí empezó a funcionar. Parecía que había un impulso incluso político y de dinero y tal, y que yo sepa se ha frenado ya, todo tú sabes eso. qué pasó a partir de 2008. Ya, pero... Que casi no cierran el ciber, los es que estuvieron esto enfermos, cerrando el los ciber. enfermos no tenemos crisis, seguimos estando... No, ya lo sé, pero quiero decir que el impulso, esa fuente de impulso se debe simplemente a que han dejado de financiar eso. Aún así, el ciber destinó todo este dinero, claro, tened en cuenta, ¿no? Dentro del ciber, pues hay otra gente que dice, oye, ¿por qué David Case tanto al proyecto de secuenciación en lugar de financiar otras cosas? Claro. No, desgraciadamente Es que tú tienes que defender esto también siempre, ¿no? Claro. Que tú también te toca defender la importancia de esto nuevamente dentro del Sí, ciber, pero bueno, ¿no? pero yo entiendo que hay otras cosas que están haciendo otros profesionales del ciber que son más de otro tipo de cosas que también son importantes. Entonces, quiero decir, ahí no puedes dejar todo, pero esto yo creo que es crucial. Esto estará en el departamento de genética de la fe. Sí, ahí podéis hablar. Claro. Pues que, claro, tropezamos siempre con lo mismo, la política. Los políticos, por lo visto, es que viven en tacitas de plata y no sé, bueno, es un comentario ahora que no viene al caso, pero siempre tropezamos ahí, ¿no? Porque la prueba es que los que se están muriendo de la hepatitis C y toda en este tipo de cosas, los políticos, no es que les vaya a defender, pero por primera vez no les voy a atacar. Los políticos son simplemente, se hacen el eco de lo que oyen a la gente. Entonces, mientras que la gente piense que este tipo de cosas, pero esto de investigación, pues es como tener el museo de arte moderno, no sé, es una cosa que es elegante, pero que no sirve para nada, ¿no? Entonces, mientras al político no le llegue el mensaje de que realmente, oye, hay partes de la investigación muy interesantes que van a salvar vidas, van a ahorrar costes hospitalarios, porque al final ya lo de salvar vidas ya ni lo digo. No, Ni lo digo, porque al final les da igual. Le dices, vas a ahorrar costes hospitalarios. A ver. Entonces, pero bueno, al final, si tú quieres transmitir un mensaje, tienes que transmitir un mensaje. Y la transmisión del mensaje es que la gente y las asociaciones tenéis, yo creo que más eco del que os creéis, tenéis que transmitir hacia los políticos que, oye, que este tipo de cosas, vamos a ver, es que esto lo están haciendo los ingleses, lo están haciendo los americanos, que no son tontos, no tienen dinero, que tampoco tienen dinero. Y es porque saben que sirve. Y la capacidad que nos va a dar de diagnóstico, de asignar el tratamiento correcto, asignar un tratamiento incorrecto es caro. En Estados Unidos, porque gastas el tratamiento ese inútilmente y además pues aumentas hospitalizaciones, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se ahorra con un diagnóstico bueno. Que esto no es perfecto, pero es un círculo. Cada vez secuencias más, cada vez tienes más marcadores y cada vez eres capaz de diagnosticar y de hacer las cosas con más precisión. Y esto, la tecnología existe, lo hemos hecho. O sea, está ahí. Y además la hemos desarrollado.
Y para colmo, la están usando los ingleses para nuestra tecnología. O sea, es que patentarán cosas al final con lo que hemos desarrollado aquí. Es decir, Yo creo que a lo mejor es una tontería, que se me acaba de venir, disculpadme si lo sentís así. Tú o vosotros o el CIBER como ente, ¿nos podríais redactar una especie como de escrito o algo así del que hablara de las bondades, beneficios y conveniencias de esto para que nosotros lo presentáramos como asociación al Ministerio, a la comunidad, a la Consejería y a las farmacéuticas, a la FEFE? Sí, ¿Podríamos hacer algo así? Sí, claro. Mejor redactado por vosotros que no por nosotros. Sí, de hecho tenemos varias cosas. Sí, porque con FEDER colaboran un montón y eso con FEDER lo están haciendo constantemente. Hacer algo así, presentarlo a CEFE, presentarlo a las distintas consejerías de educación y al Ministerio directamente, pero como asociación. Pero yo creo que como FEDER ya lo están haciendo y FEDER aglutina todas las enfermedades. Pues ahora nosotros como FEDER. No, sí, dar la lata, vamos a ver, el político al final, cuando le da la nota por todos lados, es cuando reacciona. Con un escrito potente, serio, estructurado y con unos criterios como los vuestros, que siempre van a ser mejores, me imagino, que los nuestros, por mucha experiencia que tengamos. Sí, hemos escrito cosas para la Comunidad de Valencia porque hemos intentado que en la Comunidad de Valencia... En la Comunidad de Valencia tiene una cosa que es muy curiosa, es que hicieron hace un tiempo una base de datos informática privada para los hospitales donde metían los datos de imagen médica. De forma que tú haces una radiografía en Castellón y luego te vas a Valencia, pues el médico en Valencia no hace falta que te haga otra radiografía, sino puede mirarla. Y son datos médicos, datos confidenciales. Entonces yo lo que les dije era, si a coste cero podemos aprovechar esa infraestructura que está ya hecha y meter ahí los datos genómicos. No nos cuesta nada. O sea, en el esquema que os he puesto, que hemos puesto en la República Checa, que ya lo están usando, por cierto, y aquí, lo hemos desarrollado aquí, y en la República Checa lo están usando, y aquí no estamos usando. En la Comunidad de Valencia lo podrían implantar, porque además todos los condicionantes que puedan tener de que enseguida la gente empieza a que mi genoma esté por ahí, no sé, tu genoma va a estar en un entorno hospitalario y no va a salir de un entorno hospitalario. O sea que ese problema lo tienes resuelto. Y los problemas técnicos, el resto los hemos resuelto. O sea que eso ahí en Valencia lo podrían hacer. Hemos hecho miles escritos y como están de elecciones constantes, pues ya el siguiente lo... Y además, como este es año electoral, ¿sabes? Habría que aprovechar ahora que es el año electoral. Sí. Y que luego lo paralicen, pero luego otra vez y luego otra vez. Porque es así. Eso es verdad, que las competencias de sanidad y educación las tengan transferidas a las distintas comunidades, sí que estuvieran centralizados. Pues yo, por todo lo que estoy viendo, hasta ahora en educación, enseñanza, porque es donde me muevo, pero en sanidad estoy viendo que se está moviendo muchísimo más en otras comunidades, por ejemplo, que en Madrid. Sí. Que en Madrid es capital, o sea, es capital de España, capital de Europa prácticamente. O sea, es un lugar donde tenía que estar casi todo, si no centralizado, no hablamos de centralizado, sí que estuviera, que se reflejara allí, que fuera también un centro de referencia, sí, por bien de todos, y no existe, y esto en Madrid no existe. Por bien y por coste, si tú haces cualquier cosa y la haces a nivel nacional, de hecho deberían de hacerlo a nivel europeo. Eso es. Que tú a una farmacéutica la coges y dices, a ver, ¿a qué precio me dejas si tengo las jeringuillas para el de Europa? Claro, eso es, por eso digo que también sería interesante que este escrito, a través de la asociación en particular, lo enviáramos a FEFE, que también que también mueve mucho dinero, igual como ayer con Mónica y con su madre, pues que a ver si pueden, no sé, colaborar en algún proyecto de investigación a través de las farmacéuticas, sí, o a ver cómo, pero en fin, también con un escrito de peso, o sea, no con el que mira qué pena, que mi hija qué mal está, mira qué tal, que es lo que nos duele en definitiva, pero si utilizamos la programación neurolingüística y le damos la vuelta diciendo que esto no, mira, lo que os vais a ahorrar, fijaos lo que os vais a ahorrar con esto. Y una forma de si digamos los canales oficiales para competir con cualquier otra asociación que presente, oye, nos gustaría formar parte de un estudio y tal, por la puerta de atrás, es decir, de tu departamento, pero podría ser otro, pero en general, que un departamento de intentarse presentar esto como un proyecto y conseguir fondos de alguno de los entes que dan fondos para esto, como un estudio para hacer una publicación más tarde. Sí, ¿tiene peso como para que se pueda...? De hecho, no, para vosotros, digo. El doctor Arastogui, por ejemplo, participó en el CIBER, lo que pasa es que ahora ya no está dentro del... Ya no hay dinero, ya no tiene proyectos. Nunca ha llegado a meterse.
Bueno, pero lo que estoy Pero proponiendo sí que es una... se pueden meter los equipos Pues médicos, eso es lo que estoy pueden proponiendo. proponer un trabajo concreto de una enfermedad concreta. Equipos médicos o equipos bioinformáticos. Bueno, sí, Quiero bueno, decir, es que el prepararlo para hacer luego, pero tiene que ser que sea como parte de una publicación primero luego, es ser porque si no, no... multidisciplinar, pero tiene que tener una base médica. O sea, nosotros no somos Sí, un pero quiero hospital, decir, no podemos... claro, en no combinación damos ese con... soporte, pero es cierto que ahora todas estas cosas son equipos multidisciplinares. Tienes una parte médica y una parte de manejo de datos, porque al final es un problema de datos. La generación de datos está robotizada, es una tontería. Es coger la sangre, le haces unas reacciones para sacarle el DNA, la metes en un aparato y el aparato, antes era una semana, ahora son mucho menos, te saca un fichero de no sé cuántos teras y dices, ¡hala! Ahí está, el genoma. Y entonces a partir de ahí es donde empiezan los problemas. Que esto la parte que hacemos nosotros. Y cuando ya llegamos a las variantes es cuando ya hablas con el médico y dices, bueno, este gen es irrelevante, no tiene que ver. Ah, este gen es muy interesante, ahí tal. Y esa es la parte de la investigación. Entonces, para que haya un proyecto hace falta un hospital o varios que presenten los pacientes y luego el equipo de análisis que podemos ser nosotros perfectamente, obviamente. Y entonces lo que hay que presentar es el proyecto y eso sería un proyecto científico. Pero bueno, quiero decir, el proyecto científico al final te da... Eso es lo que decís, al final viene como un proyecto científico. Transnacionales. Claro, y tienes la aplicación práctica y ya está. Lo que sale aquí es diagnóstico y la aplicación del diagnóstico, o sea, esto no es un medicamento que necesitas una aprobación que son años. Un diagnóstico es algo que mañana mismo lo puedes utilizar para decidir si este paciente está enfermo o no. Es que esto me parece que es una información privilegiada, porque es un trabajo fantástico, maravilloso y que no se debe quedar ahí. O sea, que tiene que hacer este tipo de pruebas por todo el mundo. Esto me parece que es genial. O sea, para mí es magia de la buena. Lo que pasa es que, como hablaba ayer, creo que era uno de los pediatras de la papa, esta enfermedad última de la que nos habló, que claro, que en las consultas, la mayoría de las donde vamos nosotros, al final, yo vivo en un medio rural, en Madrid, pero medio rural, súper rural. Resulta que llegas allí, le dices algo al médico y el médico no sabe siquiera, no sabe darle al enter. Es que no sabe darle al enter. Los hospitales aquí tampoco. Mira, claro, tú le hablas de esto y te dice, venga hombre, o sea, además te dice, venga hombre. Ya, pero sí que los utilizan. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con gente del hospital de la Ribera, que es medio semi-rural, no tan rural, pero es un hospital que tiene toda la parte de la Ribera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos cuando llegan estos casos dicen, no, nosotros no sabemos nada. Bueno, sí que sabemos, pero realmente se los mandamos a otro sitio, nos hacen el diagnóstico, nos lo dan y nosotros decimos, oye, tienes esto. Vale, pues bien, no pasa nada. Eso es lo bueno que decía el primer día la señora esta cuando hablaba de los, ¿os acordáis? De los CERES o CESURES. De los CESURES, bueno, pero vale, pero que se haga, porque yo voy a llegar al pueblo, esta señora, le voy a hablar de esto y no va a tener ni idea de lo que es, pero que sea suficientemente humilde, a lo mejor humilde y sincera, diga, mira, esto no, pero sé dónde lo pueden hacer, ¿vale? Y que te mande ipso facto, que te mande ipso facto, no que te esté mareando durante 5 años, antes de reconocer su inutilidad, ¿vale? Y luego ya te manda a otro sitio, ¿vale? Y luego ya te manda a otro sitio y dices, señor, en vez de tener otra referencia, te diga, mira, yo tampoco lo sé, pero sí que hay en el clinic, o sí que hay tal. Igual te esté otros 10 años, igual enmascarando su ignorancia. Con eso vamos a tropezar. Es que no gasten dinero y que no los manden aquí, allí, sino que les den un paracetamol y a su casa. El problema, o sea, que están aleccionados. El problema con muchas enfermedades de estas es que también sabes que hay el otro caso. Hay la gente que tiene enfermedades, son hipocondríacos de enfermedades de síntomas normales. El otro día me contaba un chiste que decían, estaban dos ancianitas que una dice en el hospital dice, ay, hace tiempo que no te veo por aquí, dice, es que está malita. Cuando está malita no va al hospital. Es que mucha profesional, gente... no va a ser lo suficientemente profesional o poco profesional para diagnosticar un hipocondríaco un poquito, pues igual que vaya, da igual, pero el segundo ya sí. La cuestión es, yo creo que la cuestión que la puerta que abre la posibilidad de hacer diagnósticos de muchas cosas es que cuando tú tengas un paciente que tenga unos síntomas que puede ser casi todo, la primera vez le das el tratamiento normal y si te vuelve, no hace falta que estés un año mareando la perdiz. A la segunda dices, bueno, análisis. Y el análisis te va a decir qué es lo que tiene. Te puedes decir, no, tiene una alergia tal, le tratamos esto, o no, tiene fiebre mediterránea, o es celíaco, no sé qué. Y esto
lo puede determinar en un único análisis. Claro, pero no son 8 años que estás esperando que se dé de baja para ver si viene otro y cuela. Sí. Pero El eso suplente. que estás contando es lo común en mi enfermedad. Por eso yo creo que ese tiempo... Y no solo eso, sino incluso cuando ya tienes algún niño afectado en la familia o tu hermano, sigue pasando un calvario cuando ya tiene un hermano diagnosticado con analítica. Eso es lo Y que los se padres... entiende. Eso ya es necedad. Eso es lo que es incomprensible. Eso es necedad. Pero eso pasa. Por eso la asociación es tan tienes que ser fuerte la asociación, las asociaciones tienen que ir a hacer fuerza porque eso no se puede hacer. Estar bien dirigidos, saber a dónde ir, porque si no te pierdes también. O sea que ahora que nos asesorarán dónde tenemos que ir. No te calles, Bueno, estás en el grupo nuestro ahora, le pusimos esto, no sé si se ve bien, que tenemos No tienes nada, no tengo nada. lo del esto de andas visibles, la marca esta del día de las enfermedades raras. El rotulador, ¿Cuándo fue el día de la... hoy, mamá. Hoy soy. Claro, 27 de Lo febrero. decimos el otro día. Este es mi departamento, más algunos que están por otro lado. Ah, mira, tú estás ahí. Sí, es gente normal, parece gente normal. Bueno, algunos no. No te creas. Este de aquí es un poco raro. Y el otro algo que se esconde también. Pero algunos informáticos de estos un poco raros. Y las chicas también van Bueno, a yo bajar. quería agradecerte lo de la charla, porque una vez hablando con Francesc Palau, en una cosa del FEDER, comentábamos lo importante que era que salierais de los laboratorios y que salierais de los despachos y que os comunicarais con los enfermos y las asociaciones de enfermos, porque ese vacío que a veces que has puesto tú antes entre el médico y el paciente, esa brecha, también existe entre los investigadores y los pacientes. Muchas veces creemos que nadie está haciendo nada por nosotros cuando tienes una ratita de laboratorio todo el día ahí estudiando por nosotros y muchas veces nos desconocemos unos a otros. Y esto que has hecho hoy, aparte de que es una cosa que didácticamente podemos entender mucho mejor, porque la genética puede ser una cosa muy complicada, nos puede llegar mucho mejor y entender mucho mejor nuestras propias patologías, y al mismo tiempo sabemos que hay gente que existe, que está ahí trabajando por nosotros y que nosotros tenemos una doble obligación de luchar y de exigir a las autoridades que las cosas cambien y que os den más dinero para la investigación. Primero, porque es nuestra vida, no es la vuestra ni la nuestra, y segundo, porque casi todas estas enfermedades son genéticas, por lo tanto, la nuestra es la de nuestros hijos y nuestros nietos. Pero si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer por nosotros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y a ver si el FIBRE se lanza un poco más y tenemos un poco más de relación. El proyecto sigue en marcha, o sea, se sigue secuenciando cosas. Lo que ahora hay un bache. Ahora que pasa es que se está haciendo un proyecto de secuenciar 1000 controles españoles, porque sanos. Si tenemos 300, vamos a ir hasta 1000. Porque esto nos es muy útil para los siguientes pasos. Y de hecho, para reanalizar algunos datos en los que no hemos encontrado cosas, creo que al reanalizarlos contra los 1000 pacientes, contra los 1000 sanos, vamos a poder redescubrir cosas que no hemos descubierto antes. Pero sí que sigue en marcha el proyecto este. Pero ciertamente habría que pedir fondos, más fondos para secuenciación, porque lo están haciendo en todos los países. Y es que el futuro va por ahí. Futuro, porque realmente económicamente dices, haces una inversión que lo acabas de demostrar claramente, con una inversión que al final es un avión o unos metros de no, es que autopista. la nuestra son 200 claro, euros, por eso, o sea, que con y son esas 30 y pequeñas tantos, inversiones que son migajas al final, se demuestra que primero todos los científicos jóvenes que no se nos escapen y que se queden aquí, que estás creando riqueza en el país, aparte ya de, por supuesto, toda la cuestión sanitaria y de nuestra... No, además yo creo que es bueno vosotros presionéis porque también yo creo, y cuando digo esto, mis colegas científicos a veces se enfadan conmigo, pero yo creo que debéis de presionar porque la sociedad debe de presionarnos a los científicos para que estudiemos cosas de interés. En algunos casos no se estudia por interés, el interés social. Pero o sea, tiene que tener, esta relación por eso hace tiene una relación. que vosotros también veáis... Al final los políticos ejecutan las políticas, pero los políticos os escuchan a vosotros y no saben qué hacemos nosotros. Entonces tienen que
tiene que hacer un conjunto entre los investigadores y los enfermos, ¿no? Porque en cierto modo vosotros nos necesitáis para avanzar en toda la investigación, y nosotros os necesitamos para ponernos bien, y no sé, de esa forma estar un poco unidos para llevarlo a que nos escuchen. Y porque un político puede tener fiebre mediterránea familiar, y un químico, y un portero de finca, y un futbolista, y quien sea. Para terminar, esto que has comentado en el escrito, no sé, lo decís y yo hago para que os diga. Nada, gracias por vuestra atención. La verdad es que ha sido mi primera charla a la asociación de pacientes y me ha gustado mucho, voy a repetir, porque creo que es muy útil. A mí me has dejado con la boca abierta. Muchas gracias.